Nuestro propósito como empresa ha sido siempre dar proyectos, o sea, diseñar proyectos de calidad para nuestros clientes, a aterrizar ese diseño en cualquier sitio donde se tenga que implantar y después gestionarlo bien y construirlo. Ese sería nuestro proyecto ideal. Entonces, este propósito se ha mantenido, creo, desde el principio hasta ahora. Evidentemente, cada vez creemos que hacemos mejor nuestro trabajo. Tenemos un lema que pusimos hace ya un tiempo, que es que nuestro mejor proyecto es siempre el siguiente, es decir, que tú vas aprendiendo de todo lo que haces y vas mejorando. Y el propósito es estar siempre, dijéramos, al tanto de todas las oportunidades que puedan surgir. Sí, bueno, la idea cumplirá próximamente 30 años, a ver si cumple este año 25, y esto da una idea de realmente de toda nuestra historia, que con aciertos y con errores que los hemos tenido, seguimos vivos, seguimos estando aquí, seguimos en el mercado, y sobre todo yo pienso que valoraría muchísimo esta capacidad, esta flexibilidad que hemos tenido de ir adaptándonos al tiempo, a las circunstancias, a todo este entorno tan cambiante que sucede, ¿no? Es decir, diseñamos planes estratégicos, pero estos planes estratégicos cambian, y esa es la clave, la capacidad de tomar decisiones rápidas, de anticiparse, de diversificar, de ser eficientes, de tener ser competentes. Bueno, yo pienso que todo esto ha sido importante durante toda nuestra historia para poder seguir donde estamos, ¿no? Y yo creo que es importante también hablar del sentido común, porque en épocas de euforia proyectual en las que te encuentras, el sentido común es lo más importante. Es decir, esto Arturo también pues lo tiene muy interiorizado, yo también, que es, o sea, tener un poco siempre de margen de maniobra económica, es decir, tener unos recursos propios que no te hagan depender excesivamente de si te entra un proyecto o te quitan uno, porque ya te desmontan el despacho, y después ser prudentes un poco y tener reservas para afrontar, por ejemplo, la crisis del 2008 o bueno, nosotros la crisis la vimos antes, en el 2007 ya la vimos venir, porque como era una crisis financiera, pues los bancos nos anulaban los encargos y tal, y bueno, tuvimos un poco la agilidad que comentaba él de empezar a reducir un poco el coste de personal, aunque es un proceso doloroso, pero al final pues esto nos permitió superarla. Yo destacaría unos hitos claros que hemos tenido durante 30 años, pues evidentemente situaciones que podríamos estar mucho rato contando más, evidentemente, pero un poco para resumir, y que considero que coincide con Luis, el primer hito más importante fue el crear la sociedad. Para mí, sí, el decidir que Luis y yo no solo trabajábamos como profesional independiente, como arquitecto de técnico, sino realmente como una sociedad para crear luego una marca. Para mí este fue el primer punto, porque esto es apostar. Se veía como raro esto, que unos arquitectos apostaran un poco por crear una marca que no saliera el nombre, ¿no? Sí, entonces para mí fue la decisión, que es cuando creamos la sociedad en el año 96, después de trabajar varios años juntos. Para mí después el segundo más importante y evolución fue que el propio crecimiento del despacho y el crecimiento en el volumen de proyectos nos hizo llevar a la conclusión que habíamos de dar el salto, y era una época de gran crecimiento económico y por nuestra parte de muchísimos proyectos, y aquí es donde trasladamos nuestra sede del pequeño despacho de 50 metros cuadrados que teníamos en Aribau, en Vía Augusta, trasladamos a la Plaza del Ángel, en un edificio novecentista situado en el corazón de Barcelona, en Ciutat Vella, en el gótico. Y en este edificio para mí esta fue una de las grandes decisiones, porque representaba una inversión muy grande, pero el momento lo pedía, y realmente estuvimos, me acuerdo, a punto de no tomarla. O sea, fue una decisión casi de un café delante, ¿no? que nos explico la anécdota porque es interesante, ¿no? Realmente en ese momento teníamos 3 despachos alquilados en la calle Aribau, más otro que íbamos a alquilar externo, etc. Y aquí este despacho de casi 500 metros cuadrados nos tentó, nos enamoró,
pero la decisión fue en el último segundo de decir vamos a invertir aquí, vamos a desarrollar nuestro trabajo en los años futuros aquí. Y creo y estoy convencido que fue para nosotros el trampolín que tuvimos o que necesitábamos para poder estar a la altura de otros espacios. Yo creo que al tener el plano del edificio y el gusanillo este de diseñar cosas nos hizo que ya empezaras a pensar y ya no pudieras casi parar. Después, además, nos permitió crecer y nos permitió también acabar el edificio, porque después tuvimos un segundo encargo estando allí, que era un edificio inacabado porque tenía que tener muchas más plantas. Entonces con el propietario se encargó de acabarlo con 2 viviendas, porque es un edificio de uso de múltiples usos. Entonces hicimos 2 viviendas acristaladas y le pusimos me gusta decir a mí que le pusimos el sombrero a la cabeza, ¿no? Un poco para bueno, es la satisfacción que, aunque ya no estamos allí porque cambiamos con el COVID, hemos ayudado a acabar una parte de la Villa Laietana que siempre estará allí presente. Entonces este edificio nos permitió, cuando ya vino la crisis financiera 2008, yo diría que, aparte de reajustarnos a nosotros, dimos cobijo a otros profesionales de otras especialidades, como diseñadores gráficos, gente de la construcción y tal. Creamos el concepto, no lo creamos, pero lo implantamos, de Idea Coworking, que fue una de las primeras empresas que hablamos de este concepto. Entonces nos permitió trabajar conjuntamente con otros profesionales, enriquecernos todos. Gracias al LOF pudimos hacer eventos arriba que dieron lugar a los Idea Pica Pica. Llenamos de contenido realmente. Sí. Esta fue el momento de crisis que todo el mundo cerraba o se escondía. Nosotros era al contrario, incluso la gente nos decía, es que sois los únicos que realmente estáis haciendo cosas. Unos años que sí, realmente es que todas esas charlas de contenidos que tuvimos, expertos que vinieron a darlas de diferentes temas, gente conocida, les sorprendía realmente que en ese momento que todo era pesimismo, que todo era malo, nosotros apostásemos por seguir creciendo y por hacer este tipo de actividades. Invitábamos a profesionales, no sé, de la economía, del diseño, del branding, a dar charlas arriba, hacíamos un pisco labis con los colaboradores y se generaba oportunidades de negocio y un poco buen rollo. Es decir, en un momento en que una crisis que era absolutamente tétrica, o sea, no sé cómo describirla, eso era como un halo de esperanza, porque ahora parece que estamos exagerando, pero realmente fue una crisis que yo creo que la arquitectura todavía no se ha recuperado de todo. Sí, sí. Bueno, y siguiendo un poco con esto, esa etapa, evidentemente, estamos hablando del cambio a Plaza del Ángel, luego esta crisis del 2008 que nos marcó y nos hizo reflexionar y pensar y trabajar de manera diferente. Empezamos también a introducir el concepto que ahora está muy de moda, que es el teletrabajo. Nosotros ya en su momento empezamos a trabajar en lo que llamábamos home office, que era esto, era realmente permitir poder trabajar desde casa o desde cualquier punto, realmente, porque nuestra oficina no solo está físicamente, nosotros llevamos obras, por tanto nuestras oficinas están también en las obras. Y lo que hicimos también fue un paso y nos adelantamos un poco realmente a lo que iba a suceder, que era empezamos a informatizar el despacho, a trabajar en nube, a trabajar con portátiles, con móviles, es decir, con herramientas que permitiese realmente que cualquier persona en cualquier parte de donde se encontrase pudiese realizar su trabajo. Yo pienso que también el factor informatización, tecnología, fue importante para nosotros para trabajar de una manera diferente. Y luego ya, para acabarlo de rematar, y esto es normal, hay crisis, y las crisis existirán siempre, nos vino el COVID. El COVID, evidentemente, pues como todos, pues nos afectó muchísimo, hubo una parada, y más nosotros que trabajamos en sector principalmente el retail, pues evidentemente las tiendas son lo primero que cerraron, nuestros clientes pararon absolutamente todos los proyectos, y realmente fue muy duro. Sí. Pero yo pienso que una de las virtudes que yo destacaría en nuestra empresa y nuestra manera de pensar es que hemos actuado siempre rápido, con sentido común, pero rápido. Y entonces aquí también vimos oportunidades, vimos que realmente había que cambiar
y bueno, pues evidentemente, como todos, y evidentemente con un colchón financiero que nos permitió aguantar, creímos y estábamos convencidos que íbamos a salir y pudimos darle absolutamente la vuelta y recuperar, y sobre todo lo que es importante es que en ese momento vimos que el edificio que teníamos, Plaza del Ángel, que había servido como elemento, como estandarte, como para nosotros un símbolo muy importante para ofrecernos a nuestros clientes, ya no era tan necesario, porque lo que realmente era importante era nuestra marca Grupo IDEA. Lo que vale es la marca, no es el edificio. Y entonces aquí nos planteamos realmente, viendo que estábamos trabajando de manera diferente, de volver a cambiarnos. Y entonces pues nos hemos en el mismo barrio. En el mismo barrio, estamos en el Born, estamos muy cerca del otro despacho, prácticamente muy céntricos, y esto también nos ha servido pues, para también volver a cambiar, volver a resetearnos y volver a empezar y emprender. También me gustaría recalcar que, a ver, la sensación de que teníamos que trabajar unidos, toda la gente hizo mucho esfuerzo, o sea, nos ajustamos de cinturón todos económicamente, los socios, la gente que trabajaba aquí, confiando que esta situación iba a cambiar. Y cambió. Y lo que sí que cambió es que yo creo que la gente se dio cuenta que por mucho online que haya, la gente tiene ganas de compartir físicamente, ir a comprar. Yo creo que se disipó la duda esta de que el online se lo va a comer todo, y eso nosotros nos dio fuerza para, bueno, cuando esto empezó a cambiar tuvimos muchísimos encargos y podemos decir que en plazo breve de tiempo posterior remontamos la situación, todavía con más sensación de equipo, con más sensación de que juntos, nadie sabe tanto como todos juntos, es decir, desde la experiencia de cómo hay que actuar como empresa, y también con la experiencia y el expertise que hemos desarrollado al hacer los proyectos. Y eso, bueno, yo creo que las crisis son una oportunidad, porque la gente lo cambia hasta que no es obligatorio cambiar, y esto es así. Con lo cual, creo que de las crisis siempre salimos bastante reforzados. A ver, nosotros no somos gurús económicos, pero ya en su momento, trabajando para más del 80% para entidades financieras, vimos que esto no era bien, no estaba bien. Y entonces nos diversificamos y empezamos a trabajar para otros sectores, especialmente en el sector del retail, porque realmente vimos una cierta proximidad a lo que nosotros estábamos realizando. Al final son locales comerciales en los cuales tienen un uso. Yo creo que esto fue una decisión muy acertada, empezar a trabajar, y el tiempo nos ha dado la razón. En el año 2009 habían, creo que, unas 55 entidades financieras, y ahora pues no creo que superen las 10, ¿no? Entonces esta evolución que tuvimos hacia el mundo del retail y otros sectores nos ha permitido poder superar la crisis del 2008, que fue principalmente financiera y en la que se desencadenó una serie de procesos de fusiones y reducciones bancarias que nos afectaron considerablemente. O sea que yo pienso que esta decisión que tomamos, igual que en su momento la internacionalización, pues esta decisión de buscar otro tipo, de entrar en otro tipo de sector, realmente pues nos ayudó a tener esta continuidad. Bueno, al final es plantearse los locales no estarán vacíos. Además, recordarás que teníamos planos de un montón de locales, incluso las entidades bancarias nos habían pedido alguna vez: oye, vosotros que estáis empezando en retail, ¿no tenéis algún cliente que le podría interesar? O sea, fue una evolución natural, tanto por parte nuestra como por parte de los antiguos clientes, y al final era evidente que sobre todo en calles principales los locales no iban a estar vacíos, era una cosa transitoria, y ahí nosotros pues tuvimos la evolución natural hacia el mismo tipo de proyectos de los que éramos expertos. De hecho, recordarás que locales en los cuales antes habíamos realizado una oficina bancaria, luego recibimos el encargo de desmontarla, y después vino un cliente en la cual le implantamos un nuevo negocio. O sea que realmente cuando te llamaban teníamos los planos y decían: no, si sabemos perfectamente los planos, dónde está situada la máquina de aire acondicionado, tenemos qué problemas tiene con el ayuntamiento para legalizar. O sea que al final teníamos un histórico de una cantidad de locales brutales que
durante la época principal de expansión de todas las entidades financieras en España, nosotros ayudamos a estos procesos de llevar a cabo, ¿no? Por nuestra parte, y creo que Arturo estará de acuerdo conmigo, que el legado que nos gustaría dejar a todo el equipo o las personas que han trabajado con nosotros, y quiero dejar claro que todavía estamos, no es que nos queramos despedir, pero sería un poco lo que hemos comentado al principio, es decir, tener claro cuáles son nuestros valores, qué es lo que aprecian los clientes de nosotros, la confianza, el siempre estar, la empatía con ellos, compartir sus inquietudes y sentarse en una mesa y formar parte del mismo equipo. Y de hecho, esto hay un tema de marketing que hemos desarrollado desde el 2008 hasta el 2019, es decir, durante 12 años hicimos un calendario que regalamos a nuestros clientes, posibles clientes, que cuando lo miras con el paso de los años es curioso porque primero representábamos las fotos de los proyectos que habíamos hecho, después hablábamos de procesos de trabajo, de que habíamos incorporado los 360 grados, y este tema fue evolucionando durante los años, y el último calendario, que ya fue en el 2019, justo antes de la crisis del COVID, que parece que estuviera preparado, ya hablábamos claramente de nuestros valores, es decir, valores como la reciprocidad con nuestros clientes, la empatía, la resiliencia, la serendipia, es decir, que tú cuando empiezas a ir inquieto haciendo cosas, resulta que al final no haces esa cosa, pero gracias a eso se te ocurren otras cosas, es decir, lo mejor que puedes hacer para evolucionar es hacer cosas, aunque algunas te sirva para decidir que ese no era el camino, pero haber hecho ese camino te indica dónde tienes que ir. Entonces el calendario fue un hito para nosotros, tanto fue así que cuando lo dejamos de hacer hicimos un documento que lo mandamos a los clientes, lo colgamos en la web, y mucha gente de todas las partes del mundo, tanto de Estados Unidos, no sé, Noruega, México, nos pedían el calendario porque es muy gratificante después de hacer el esfuerzo de crear el contenido, vuelvo a decir contenido, que es lo que es más importante en el marketing, pues la gente iba a saber a un posible cliente y tenía el calendario a mesa, te tenía presente, y la gente que ya confiaba en ti, ¿verdad, Arturo? Lo seguía demandando, con lo cual yo creo que fue un tema que, aparte del tema de marketing, nos representa en cuanto a nuestra característica principal, que es pues, perseguir los objetivos. Sí. Yo creo que, estoy convencido y tengo optimismo y confianza con todo el equipo, con los socios, con los directores, con todo el equipo técnico que están ahora al cargo, porque están muy bien preparados, tienen muchísima experiencia y además tienen nuestro mismo ADN, con lo cual yo no estoy nada preocupado en que haya esta continuidad. Nosotros estamos un paso al lado, estamos ahí para asesorarles, para ayudarles en nuestra experiencia, en el día a día, pero mi impresión es que hay que, sobre todo les recomendaría que tengan paciencia. Esto es una carrera de fondo, sí. Esto no es una carrera de 100 metros, llegar hasta aquí 30 años y esperemos que se lleguen muchos años más, es difícil, es complicado, hay muchas crisis, hay que saber gestionarlas. Hay que, como decía Luis antes, no hay que llevarse a veces por los momentos de euforia. Habrán periodos maravillosos, otros que no lo serán tanto, pero al final de todo, en el conjunto del tiempo, el resultado será positivo. Hay que tener paciencia, hay que ser constante, hay que tener ilusión, hay que tener pasión por el trabajo y yo convencido que tenemos un gran equipo y que lo llevará a cabo en los próximos años. Ojalá podamos ver que esta empresa no solo haya esta segunda generación, sino tercera y otras, y la marca perdure y alcance retos y objetivos todavía muy grandes. Yo creo que la marca perdure sería, yo sé que tanto a él como a mí seguro que nos gustaría pues que durara pues más años de los que nosotros mismos, ¿no? Exacto.